Buenos días, amados hermanos, bendiciones. Mi nombre es Emily Graterol y es un placer estar por este medio compartiéndoles acerca de la palabra de Dios. En esta oportunidad queremos hablar acerca de por qué es importante orar por las naciones de esta tierra. Y sin más nada que decir, comencemos. Primero que nada, hay que saber que las naciones son producto de la descendencia del ser humano. Si nosotros nos vamos a la historia bíblica, en el libro de Génesis, después que ocurre el diluvio, se comienzan a formar las naciones de esta tierra a través de los descendientes de Noé. Estas personas primeramente vivían en tribus y luego, al ser muchas, se fueron conglomerando en lo que hoy en día conocemos como naciones, asentándose en una porción de tierra determinada. Como toda organización social, se constituyeron reyes, es decir, personas que gobernaban sobre otras y que tenían un control político, económico sobre esa región donde ellos estaban asentados y sobre las personas que eran consideradas sus súbditos. Quiero hacer un inciso aquí porque también tenemos que hablar acerca de Israel. Desde un principio el Señor escoge a Abraham para formar una nación y le promete que lo va a bendecir a través de su descendencia. Como bien sabemos, Abraham comienza teniendo a su hijo Isaac, Isaac tiene a Jacob, a Esaú, y allí se comienza a formar lo que luego sería la nación de Israel a través de las 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob. Bueno, Dios había escogido a este pueblo, ¿verdad?, para santificarse a través de él, a diferencia de las otras naciones que vivían conforme a como ellos pensaban, no vivían bajo la soberanía de Dios, sino que hacían lo que les daba la gana. Entonces, Israel es ese pueblo escogido por parte del Señor, es el pueblo que, vamos a decir, el Señor funda. Y hoy en día, pues, es una nación que está ubicada en el Medio Oriente. Pero no quiero irme al lado actual, a la actualidad, sino que quiero hablar pues desde el tiempo antiguo para que entendamos qué son las naciones y por qué nosotros los cristianos debemos orar por ellas. El Señor desde un principio le manda a su pueblo Israel, una vez que estos salen del desierto, una vez que salen de Egipto, mejor dicho, les ordena a que no vivan bajo las costumbres de las otras naciones, porque como bien mencioné, estas naciones vivían conforme a su corazón les dictaba, conforme a otros dioses, no vivían bajo los estatutos de Dios. Y si nosotros nos vamos al libro de Levítico, capítulo 20, versículo 23, el Señor les dice así al pueblo de la siguiente manera: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Estas naciones no vivían conforme a los estatutos de Dios. Dios escogió al pueblo de Israel para darle sus leyes y que a través de viniese la salvación de este mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios mandó a su pueblo a que se santificara a través de la palabra que él estaba dando a través de su siervo Moisés. Pero si nosotros nos vamos a la historia bíblica, nos damos cuenta que ni el pueblo de Israel ni las demás naciones obedecieron a Dios, sino que vivieron bajo su propio corazón les dictaba, se fueron tras los ídolos, comenzaron a dividirse, comenzaron a tener guerra entre sí, y el pueblo de Israel, en vez de seguir la ley de Dios, quiso imitar a las otras naciones. ¿Dónde podemos encontrar esto en la Biblia? Bueno, en el primer libro de Samuel, donde ellos le piden a este profeta, el pueblo de Israel le pide al profeta Samuel que ponga un rey sobre ellos, como las demás naciones tenían como costumbre. Luego de que Samuel accediera y comienza la monarquía en Israel a través de Saúl, bueno, vemos un periodo que podríamos decir de declive, donde un rey seguía las ordenanzas del Señor, otro no las seguía. Israel se divide en el reino de Judá, en el reino del norte, en el reino del sur. Entonces hubo una división.
Y estas divisiones que no solo existían en las otras naciones paganas, sino que ahora también estaban en Israel, son consecuencia del pecado de la humanidad, son consecuencia de la caída del hombre. Una vez que el ser humano peca, bueno, queda dividido de Dios, y así mismo es que se encuentran las naciones actualmente. Porque si nosotros nos damos cuenta, hermanos, Dios creó una tierra, creó a Adán y Eva. Allí no había división, no había que si Adán tenía que vivir en un sitio, Eva tenía que vivir en otro, no, sino que Dios creó la tierra para que el ser humano viviese allí sin divisiones. Es resultado de la caída del ser humano, de nuestro pecado, de nuestro orgullo, que se forman las divisiones, que se forman esas separaciones, y Dios no quiere eso. Pero a pesar de que el ser humano se separó, hay guerras, hubieron guerras en esos momentos históricos y todo lo demás que usted puede revisar a través de la historia de la humanidad, a través de la historia que se cuenta en la Biblia. Dios utiliza esto para sus propósitos. Y como bien mencioné, Él había escogido a Israel para que a través de esta nación viniese la salvación del mundo. Y eso fue por medio de Jesús. Porque Jesús obviamente es judío. Y a través del pueblo de Israel vino la salvación de esta tierra. Es su nación amada. Pero eso no incluye o no quiere decir que nosotros, no, que somos gentiles, no tenemos la salvación de Dios, porque Dios obra para bien. Y como dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:8, vamos a revisarlo. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. A pesar de que Dios había escogido a Israel como su pueblo amado y aún lo sigue haciendo, también le había dicho a Abraham desde un principio que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y eso incluye nuestra salvación. Nosotros somos salvos no porque provengamos de los judíos, porque la mayoría de nosotros, los que están oyendo este video, no somos judíos, sino que el Señor así lo había establecido desde el principio, desde que estaba con Abraham. La salvación vino a este mundo por los judíos a través de nuestro Señor Jesucristo. No es a través de descendencia, no es a través de linaje de sangre, no. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos ser salvos. Y esta salvación se extiende para los judíos y para nosotros que somos el pueblo gentil, tal como él se lo había dicho a Abraham, y lo acabamos de leer que lo escribe el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere acerca de las naciones? Que lo conozcan, porque como bien dijo, el pueblo de Israel conoció al Señor a través de todo el proceso que vivió en el desierto, con las leyes, luego todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, pero ahora que la salvación ha venido a través de Jesús y que la puerta se ha abierto para que los gentiles conozcan esta salvación, bueno, el Señor quiere que el evangelio sea predicado en todas las naciones y que todos los pueblos gusten de su benevolencia, de esta salvación que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Si nosotros leemos Lucas capítulo 24, versículo 47, el Señor lo establece de esa manera antes de ascender a los cielos. Y dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso es que es muy importante tomar en cuenta al pueblo judío, porque como dije, la salvación viene de allí por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es judío, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros conozcamos esta salvación, y ahora que la conocemos debemos predicar ese evangelio, debemos compartirle a otro que la salvación ya vino a esta tierra y que es por medio de nuestro Señor Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en lo cual nosotros podamos ser salvos, sino que es a través de Él que el ser humano, ¿verdad?, puede salir de ese mundo de pecado y que puede ser restaurado. Amén. Entonces, ¿por qué es importante orar por las naciones? Porque el Señor ha establecido, ¿verdad?, que el evangelio debe ser predicado en las mismas, porque el Señor quiere que esta salvación sea conocida en todos los rincones de esta tierra. De hecho, una de las señales de su segunda venida es que el evangelio debe ser predicado en todas las naciones, y nosotros, amados hermanos, tenemos la oportunidad de compartir este evangelio de gloria a través de las redes sociales, presencialmente, en nuestra ciudad, regionalmente, en nuestras ofrendas de amor. Nosotros tenemos la capacidad
de salir y compartir el evangelio con otros. Entonces, ¿qué debemos orar a la hora de interceder por las naciones de esta tierra? Bueno, en primer lugar, como bien mencioné, que la salvación venga a ella. Debemos presentar el evangelio, debemos compartir. La salvación ya vino a esta tierra, que fue nuestro Señor Jesucristo, pero bueno, que el evangelio sea predicado en las naciones. Ese debe ser el principal motivo. El segundo, de que haya paz en los territorios de esta tierra. No solamente en los tiempos antiguos hubieron guerras, hubieron tribulaciones, no. Actualmente también hay regiones, hay países en conflicto y nosotros debemos orar por la paz en esta tierra. Y en tercer lugar, también debemos orar para que se haga la voluntad de Dios en todas las áreas de los países. Eso no quiere decir que nosotros vamos a manipular o vamos a imponer nuestros deseos, sean políticos, sean económicos, sobre los designios del Señor. Recuerden que Él es el que quita y pone los reyes, que Él es el que establece quién va a gobernar la tierra, así como utilizó a Nabucodonosor, que provenía de una nación pagana, que era Babilonia, para poder llevar a su pueblo a cautiverio y que pudiese entender la voluntad de Dios. Así también nosotros debemos orar, pues, que se haga la voluntad de Dios conforme a los hombres que Él ha establecido, porque esas son nuestras autoridades terrenales. Y en cuarto y último lugar, también debemos orar por la iglesia en todas las naciones. Recuerden que no estamos solos, sino que somos una comunidad en Cristo Jesús que se expande hasta los confines de la tierra, hasta todos los lugares donde ha sido predicado el evangelio de Dios. Entonces no estamos solos y debemos orar por esa iglesia, debemos orar por los misioneros, debemos orar por aquellos que están padeciendo persecución, angustia, tribulación. Debemos orar por la iglesia porque somos un solo cuerpo. Entonces esa es la voluntad de Dios por las naciones, que nosotros intercedamos a favor de ellas en primer lugar para que el evangelio sea predicado, porque nada va a cambiar terrenalmente por las cosas de este mundo, sino a través de la predicación de la palabra, a través de que las personas conozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios. En segundo lugar, para que haya paz en los territorios, específicamente paz en Jerusalén. Luego podrán escuchar un video acerca de este tema y también orar para que se haga su voluntad en todas las áreas. Y por último, por la iglesia y todas las comunidades que han creído en el nombre de nuestro Señor alrededor del globo terráqueo. Para finalizar, quiero leerles el Salmo 86, versículo 9, en el que el Señor establece así de la siguiente manera: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Así que bueno, amados hermanos, esperemos que algún día podamos ver cara a cara en el cielo a esos hermanos alrededor del mundo, personas que quizás conocimos, otras que seguramente no conocimos, y bueno, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, toda lengua, tribu y nación. Así que para finalizar este video les invito a orar conmigo por las naciones de esta tierra y por Venezuela, que es nuestro país de residencia. Amén. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora, oh Dios, porque tú eres el Rey de esta tierra, porque tú creaste, oh Dios mío, esta tierra, y han sido los hombres que la han dividido, pero aún así es tu voluntad, oh Dios, que el Evangelio de gloria sea conocido en todas esas regiones, en todas las naciones, Padre amado. Gracias te doy porque la salvación vino a esta tierra, hecha en forma de hombre a través de nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó por cada uno de nosotros, porque por nuestra propia cuenta no podíamos ser salvos. Padre amado, yo te quiero presentar en esta hora las naciones de esta tierra, para que tú tengas misericordia, Dios mío, de cada una de ellas, para que tú tengas misericordia, Dios mío, de sus habitantes, de todos aquellos que no te conocen. Padre, te pido que el evangelio sea esparcido, que las personas, Dios mío, que han creído en ti puedan salir a predicar, puedan salir a compartirle a otros que la salvación es por medio de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, toca los corazones de tus hijos a nivel mundial y permite, Señor, que puedan salir a predicar y a salir a compartir lo que tú de gracia les has dado. También te queremos pedir por la paz, Dios mío, en Jerusalén y en las demás naciones de la tierra, para que seas tú tomando el control, para que seas tú, Dios mío, permitiendo que la luz llegue a todo lugar y para que todo conflicto bélico armado, Dios mío, se desvanezca, Señor. Hay millones de personas que están muriendo, hay millones de personas, Señor, que están siendo heridas por causa, Dios mío, de los conflictos del hombre. Yo te pido que los perdones en primer lugar, Señor, y que
que tengas misericordia de cada uno de ellos, Dios mío, que seas tú poniendo tu paz que sobrepasa todo entendimiento en los corazones y que cesen los conflictos armados, Señor, en Ucrania, en el Líbano, en las demás regiones de la tierra que seguramente hay conflicto y no lo sabemos, Padre amado. Ten misericordia. También te quiero pedir para que se haga tu voluntad, Dios mío, en cada nación de esta tierra, para que se haga tu voluntad, para que seas tú el que escoja a los gobernantes, para que seas tú, Dios mío, el que quite gobernantes, para que seas tú, Dios mío, el que te imponga sobre todas las decisiones que se hayan de tomar, que se haga tu voluntad, oh Padre amado. Y te queremos pedir por la iglesia también, en todas las naciones de esta tierra, para que tengas misericordia de tus hijos que están alrededor del globo terráqueo. Ayuda a los que están padeciendo persecución, ayuda a los que están siendo tribulados, Dios mío, perseguidos. Ten misericordia, ayuda a los que tu mano poderosa venga sobre ellos, Señor, y que seas tú guardándolos y escondiéndolos bajo la sombra de tus alas. Te queremos rogar por Venezuela en esta oportunidad, Padre amado, para que tengas misericordia de esta nación, tengas misericordia de sus gobernantes, Señor. Sabes que estamos próximos a unos comicios electorales, para que seas tú, Dios mío, tu voluntad prevaleciendo sobre cada decisión humana, para que prevalezca la verdad sobre la mentira, para que prevalezca la justicia sobre la injusticia. Ten misericordia de esta nación, ten misericordia de tu pueblo que habita aquí, Señor, y ayúdanos a seguir siendo sal y luz en esta tierra de tanta necesidad, y que podamos seguir trabajando para la expansión de tu reino. Gracias te damos, Señor, porque tú nos escuchas y porque tú tienes el control de todo lo que sucede en esta tierra que tú creaste. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, gracias por ver este video. Que Dios les continúe bendiciendo.